Arranca la semana política con los datos que mueven la agenda. Analizamos Plaza Pública en Infinita, en la 100.1, con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo, en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita, palabras con poder. Y esta semana no solo en Infinita, porque debutamos también en Mega Noticias. Ahora nos va a poder ver en las distintas plataformas, ver y escuchar, porque vamos a estar en YouTube, en Spotify, en la 100.1. Estamos siendo las 8 de la noche con nuestro programa habitual de los días lunes y que ha tenido mucho interés. La semana pasada nos comentaron harto el programa, así que la rompimos. Vamos muy bien. Como todas las semanas, la familia Plaza Pública en Radio Infinita. Cata Edwards, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están acompañando hasta ahora. Soy nuestro gerente como si fuera mía la empresa. Sí, el gerente general de CADEM, Roberto Isixson. Nuestro jefe. Es nuestro jefe. Sí. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Encantado de estar aquí estás? nuevamente. Ahora estamos en la tele. Ahora estamos en la tele. ¿Viste que ahora estamos en la tele y en la mejor? radio. O sea, es distinto esto. Loli, queremos ir en la mañana. ¿Ah? A la mañana. Vamos a tipo 9 ahora. ¿Ah? Sí. Oye, semana absolutamente noticiosa. Es la última CADEM que tenemos porque comienza la veda lamentable. Ahí Roberto puede llorar de nuevo porque eso lo hemos conversado un montón de oportunidades. Sí. Yo también Igual estoy en vamos a hablar desacuerdo de esto porque otros países siguen con encuestas. Tuvimos debate presidencial en Canal 13. Hay una novedad tremenda en CADEM, porque Roberto trae datos bajo llave que los candidatos deberían estar mirando y escuchando con mucha atención, y tuvimos CEP también. Es decir, fue una semana que parte con mucha noticia, último despliegue de los candidatos. Ahí les voy a contar, porque Roberto me pidió que reporteara algunos datos del despliegue de los candidatos, y ya tengo algunos para contarles. Pero partamos por, a mi juicio, la noticia de esta Plaza Pública CADEM de la semana. Johannes Kaiser. Super lunes, pues tenemos, como tú dices bien, Rodrigo, un super lunes, encuesta CADEM, ayer debate presidencial, encuesta CEP hoy día en la mañana. En lo que respecta a la encuesta CADEM, efectivamente lo que vemos es un poquito también marcando la tendencia que hemos venido mostrando los últimos 2 meses. Por una parte, Janet Jara estable. No se ha movido prácticamente nada, 27%. Sí. Eso en base 100 le da un 30% de intención de voto en primera vuelta. Y la novedad, evidentemente, se da entre los candidatos que hemos denominado como los participantes de esta gran primaria del rechazo, ¿cierto? José Antonio Kast retrocede 2 puntos, cae a 20%, acumula un retroceso de 9 puntos desde la primera semana de agosto. Y por su parte, Johannes Kaiser, que marcaba solo 5 puntos en agosto, llega al 14%, wow. Sube 2 puntos, superando y quedando en un triple empate estadístico, como lo planteamos la semana pasada, con Evelyn Matei, que obtiene 13%, y Franco Parisi en 11%. Entonces, acá hay 2 puntos que me parece que son relevantes a destacar. El primero, este triple empate estadístico que deja al rojo la pelea por el tercer lugar. Paradójicamente al rojo, digo. Claro, al azul, digamos, al azul, azul. ¿cierto? Ahora, en Estados Unidos los republicanos son rojos, así que creo que funciona igual. Pero aún así es interesante porque la brecha entre Kast y Kaiser se acorta solo 6 puntos. Entonces la pregunta relevante es si es que en las próximas 6 semanas podría ocurrir algo que haga que el resultado, que hasta el domingo recién pasado nos da una segunda vuelta entre Jara y Kast, pueda o no ser distinto. Wow, eso no lo veíamos venir, cara. No lo veíamos venir. Increíble cómo ha cambiado. Ahora, lo que sí queda muy claro es que los votos que ha perdido Kast, que es mucho, 9 puntos, se han ido a Kaiser. Matei no ha podido capitalizar absolutamente nada de esos votos. La caída de José Antonio Kast de 9 puntos son exactamente los 9 puntos que ha subido Kaiser desde agosto a la fecha. Sí. Que yo creo que es importante como recordar un poco el origen de Kaiser y el Partido Nacional Libertario que hoy día lo acompaña, que viene como a ser un apéndice, por así decirlo, del Partido Republicano, pero que no se mueve un centímetro de sus propuestas. Cosa que ha tenido que, de cierta forma, igual flexibilizar José Antonio Kast para la primera parte de la campaña, y ahora no, porque definitivamente se enfrenta mucho más a Kaiser que a Matei. Fíjate que una cosa interesante, hoy día en la mañana, en nuestro podcast de la CADEM que hacemos junto con el Diario Financiero, entrevistamos a Axel Kaiser. Una buena entrevista, fíjate. Y la José Ochea le preguntó, bueno, ¿cuáles son las diferencias entre Kast y Kaiser? Y le costó responder. Dice, no, lo que pasa es que Kaiser tiene una propuesta muy clara y muy contenta para la reforma del sistema de justicia, que es fundamental para Chile, pero bueno, o sea, es una reforma que podría estar o no en el programa de gobierno de Kast, y probablemente si uno se lee bien el programa
nos vamos a encontrar con algunas ideas asociadas a eso. Y entonces le costó mucho hacer esta diferencia. Luego pone el foco más bien en temas actitudinales, de performance, que él considera que Johannes se ve un candidato más energético, sí, más fresco, más libre. Yo creo que José Antonio Kast ha quedado atrapado en esta idea de que va a pasar a segunda vuelta en cuidar el flanco de la centro-derecha. Y ya es su tercera campaña, por lo tanto tiene cierto desgaste en esta como crítica a la vieja guardia, a la vieja política, a la vieja derecha, que también... Bueno, yo creo que efectivamente Kaiser le roba un poquito la novedad, ¿cierto? Sí. O sea, logró representar lo nuevo frente a un José Antonio Kast que tuvo que enfrentar una derrota electoral en el último plebiscito. Pero fíjate que más bien yo tengo la sensación de que el principal problema de Kast no es falta de energía, sino que es falta de libertad para poder en el fondo desplegar sus mensajes en un escenario de primera vuelta cuando vas pasando a segunda. Y no puedes estirar mucho el elástico porque necesitas a Chile Vamos en una segunda vuelta. Él sabe que, José Antonio Kast sabe que cuenta con los votos de Kast, pero necesita para poder ganar. Kast sabe que tiene los votos de Kaiser, sabe. Pero ha tenido problemas con los de Evelyn Matei. Entonces, está muy cuidado, poco libre. Entonces, en ese sentido, se le apaga, por así decirlo, este atributo de cambio radical, de consecuente, que son atributos que hemos visto que han sido relevantes para la campaña y que hoy día están muy presentes en Kaiser. Mira, ahí vamos a conversar en detalle lo que fue el debate de Canal 13, pero me decían post-debate, desde el comando del candidato Partido Republicano Social Cristiano, que ellos habían visto anoche un presidente de la República y 7 candidatos, confiados como en el estilo de José Antonio Kast. El debate fue una lata, a mi juicio. Pero no nos vayamos para allá porque le vamos a dedicar tiempo. Que una cosa del debate que me parece relevante es que José Antonio Kast, a diferencia de los dos primeros, evitó la confrontación. Sí. Yo creo que hay un cambio evidente de estrategia. Estaba más suelto. Estaba más tranquilo. Sí. No se enfrescó en ningún conflicto ni con Janet Jara, ni con... Que acuérdense que marcó el primer debate. Y yo creo que eso es un giro estratégico relevante pensando en ganar la elección presidencial. Oye, yo quería ir al inicio político de Johannes Kaiser, para que perfilemos un poquito quién es. De partida, su nombre es medio impronunciable, perdónenme la comunidad alemana, pero Johannes Maximilian Kaiser Barents von Hohenhagen. Espero que lo haya dicho más o menos bien. 49 años, ¿no? Sí, nació el 5 de enero, mira, estamos cumpliendo el mismo día. El mismo día de mi marido. Mira, el 5 de enero de 1976, tenemos ahí algunos años de diferencia. Él partió, y lo dijimos todos, yo creo que aquí a esta altura me da culpa. Todos creímos que cuando la campaña presidencial de Kaiser se anunciaba y aparecía con bombos y platillos y no marcaba nada, que esta era una estrategia parlamentaria de Kaiser. Que él quería posicionarse para ir al Parlamento, porque quería asegurar, no había ni una posibilidad de que él fuera triunfador, ni siquiera que pasara a la segunda vuelta. Y yo lo dije varias veces en Infinita, esta es una estrategia para asegurar el Parlamento, asegurar la pega de alguna manera, porque muchos políticos dicen de algo hay que vivir, y empujar la lista parlamentaria de su partido, Nacional Libertario, que lo constituyó muy rápido y con alta militancia. Pero finalmente Kaiser terminó siendo candidato, él lo dijo desde el día 1, no me voy a bajar. Dijo unos minutos, si es que él no marcaba 2 cifras, podía evaluarlo. Estuvo harto rato bajo 2 cifras. Y estuvo harto rato bajo las 2 cifras. Él nace de un alma del Partido Republicano, son los republicanos los que lo llevan al Parlamento. Aparecen una serie de críticas del pasado youtuber que tenía Johannes Kaiser, ahí hartos mensajes bien erróneos, desubicados y descuadrados contra la mujer. Superó esa crisis, se va del Partido Republicano y comienza a hacerle este camino por el lado a José Antonio Kast. ¿Tú creías, Roberto, también que iba a llegar Kaiser? Yo creía que iba a llegar porque él fue siempre bien consistente en que no se iba a bajar. Y ya después de la 4ª vez que responde lo mismo, la 10ª, porque en verdad todos le preguntaban lo mismo, él siempre se mantuvo en una línea y por lo tanto era bastante probable que llegara. Costaba entender las razones. Y yo creo que tampoco en ese minuto logró hacerlo bien, pero yo creo que, fíjate que es interesante lo que está pasando ahora. Johannes Kaiser llegó a marcar a finales de enero, febrero, 15 puntos espontáneos. Ese fue post-reforma pensiones. Después de la reforma pensiones. Sí. Y llegó a estar segundo lugar después de Matei. Tenía a José Antonio Kast tercer lugar. Después vino una caída, una recuperación de Kast importante. Llegó a estar 5 puntos en agosto, ¿cierto? Y hoy día ya están 14 puntos, casi los mismos que tenían en enero-febrero. Entonces ha recuperado
con su campaña ese electorado que tuvo en enero y febrero. Y la pregunta relevante es si es que Kaiser tiene benzina en el auto para superar esa barrera del 15 que alcanzó en febrero o no la tiene. En ese contexto, son candidatos, como yo decía antes, muy parecidos con José Antonio Kast. Compiten por las mismas fortalezas, delincuencia, inmigración, un poquito más débil en economía que Kast, pero los atributos son consecuentes, autoridad, liderazgo, cambio radical. O sea, entonces conviven en el mismo escenario. Entonces, hoy día también, yo vería el análisis como un poquito más de arriba. Pensemos que en la suma, Kast y Kaiser están alcanzando casi un 35% del electorado. O sea, la derecha, más de derecha, tiene un 35%, en cambio la derecha más liberal, ¿cierto? La derecha de Piñera está marcando 13 puntos con Evelyn Matei hoy día. Entonces está casi duplicando a la centro-derecha y eso también podría generar algunos cambios importantes a nivel de la elección parlamentaria. ¿Cómo se va a recomponer el Senado con el ingreso de republicanos y nacional libertarios que en el último Senado prácticamente no tuvieron un rol significativo? Mira, Cata, lo conversamos fuera de micrófono, el factor redes sociales. Sí, increíble. Yo lo veo, o sea, lo he evidenciado como en la franja misma y en lo que consumen los jóvenes hoy día en las redes sociales. Y Kaiser habla de frente, que es lo que me han comentado a mí, y de nuevo con el tema de la seguridad, que finalmente, igual la semana pasada tuvimos harto tema fuerte en materia de seguridad, con el tema del niñito que murió. Sí, que fue citado ayer en el debate del 13. La mujer que apareció. Y Evelyn Matei lo incorporó incluso en su franja como con un minuto de silencio y un largo texto a propósito de lo mismo. Y yo creo que eso también impulsa a Kaiser. Ahora, la base de Kaiser, no sé hacia dónde podría crecer hoy día. Hoy día, como están repartidos los votos, creo que ampliar la base electoral, pensando en una segunda vuelta, es quizás un desafío bien importante. Porque además, en la Academ, que publicaron ayer, Roberto, se ve justamente que el porcentaje entre Janet Jara y Kaiser es bastante más estrecho que en otras segundas vueltas. Sí, yo creo que acá hay dos factores que son importantes. No me quiero adelantar a nuestra conversación, pero lo primero, en escenarios de segunda vuelta, esta semana, de acuerdo a nuestra encuesta, Kast le ganaría a Jara por 12 puntos, Matei por 13, y Johannes Kaiser le ganaría solo por 5, que o sea, eso es un escenario muy competitivo. Empate, y con 23% indeciso ahí. Y claro, con 23% indecisos, y consideremos que si es que llegara a pasar Kaiser, la brecha con Jara va a ser grande, ¿cierto? O sea, para que Kaiser pasara va a estar bordeando los 18 puntos, 20 puntos, y Jara sabemos que está en torno al 30, entonces eso, 10 puntos de ventaja puede empezar en segunda vuelta. Pero me llama la atención también su desempeño en la encuesta del CEP. ¿Cierto? La encuesta del CEP de la mañana no muestra, a pesar de que el trabajo de campo toma más tiempo y por lo tanto puede no haber agarrado del todo el fenómeno de las últimas 2 semanas de Kaiser, pero en la encuesta del CEP a Kaiser no le va bien. Entonces también puede estar ocurriendo, con las diferencias que tienen propias de la encuesta, que en sectores más rurales, que en comunas más pequeñitas, Kaiser no está rindiendo todo lo bien que pueda rendir en encuestas que son más telefónicas o online, que podrían estar representando mejor comunas más grandes. Sí. Ahora, en la lámina que tú traes en la encuesta del fin de semana, cuando le preguntan a la gente si está totalmente decidido a votar por alguien, ahí Johannes Kaiser tiene un 15% nomás de podría cambiar, un 85% totalmente decidido, entonces pareciera que muchos pasos de crecimiento no hay, ¿no? No, o sea, yo creo que hay... es que me estáis robando mi dato bajo la llave. Sí, lo que pasa es que para responderte a esa pregunta tendría que tirarte mi dato bajo la llave. Cuidado. Sí. Es para la vuelta a la pausa. Es verdad, si nos queda un ratito. Ya no te va a preguntar nada más. Sí, Cata, habla tú. No, que quería ver la lámina de la CEP, donde ponen esta simulación de urna, ¿no es cierto? Que es la página, para que la revisen ahí también ustedes, 47. Quiero que ustedes se pongan el caso que el próximo domingo hubiera elecciones presidenciales y los candidatos son los siguientes. Esa es la pregunta. Si usted está totalmente seguro de que no irá a votar en las elecciones, escriba en el voto no voy a votar. Estoy haciendo toda la simulación para que la gente sepa cómo se hace la pregunta, que después podríamos hacer lo mismo con KM. Si usted quisiera votar, por favor marque el nombre de la persona con la cual usted votaría y deposítelo en la urna. Janet Jara, 25%, José Antonio Kast, 23%, Evelyn Matei, 12%, Franco Parisi, que podríamos hablar de Parisi, 9%, sí, claro. Johannes Kaiser, 6%, Harold Mike Nichols, Marco Enrique, 2%, y Eduardo Artés, 1%. Nulo o blanco, 12%, no vota
9. O sea, lo que nos muestra la encuesta CEP es primero, Jara y Kast pasando segunda vuelta, Sí. ¿cierto? Lo mismo, en eso no hay tantas diferencias con respecto No, al resto de las encuestas. Algunos tienen a Jara con una brecha un poquito más grande, digamos, pero bueno, asumamos márgenes de error. En eso, por ahora, lo mismo, ¿cierto? Lo que es distinto es este triple empate por el tercer lugar que está invertido. Las encuestas nuestras han mostrado a un Kaiser al alza y en tercer lugar, a Matei estancada, incluso con una leve tendencia a la baja, y en este caso está con el mismo porcentaje, 12%, y Parisi un poquito más atrás, 9%. O sea, Kaiser es el efecto diferenciador entre Kadem y CEP. Estamos en Plaza Pública, en Radio Infinita, también en Mega Noticias, porque hoy día debutamos en Mega Noticias ahora para que también lo puedan ver. En un ratito más, seguimos. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo en la 100.1. Bueno, intenso, ya estamos hablando un poquito de la CEP y vámonos de fondo a esta encuesta. La Cata tenía una duda ahí, Roberto, que es básicamente la metodología, los timings, los tiempos. ¿Cuáles son tus dudas, Cata? No, que en el fondo, bueno, obviamente que el timing, ¿no es cierto? Que el trabajo es distinto que el de la academia. Sí, por supuesto. O sea, la encuesta CEP es una encuesta cara a cara, que es probabilística en toda su etapa. Se realizó, estoy mirando aquí, esta en particular en un tiempo más breve, con un cuestionario más corto, entre el 22 de septiembre y el 17 de octubre. Tiene 1.200 casos. Sí. Del 17 de octubre en adelante. Y estamos, o sea, hoy día ya estamos a ¿cuánto de octubre? A 27, o sea, fue hace 10 días atrás. 10 días. ¿Te fijáis? Entonces, eso es lo que yo creo que ha marcado un poquito el fenómeno de Kaiser. Pero es una encuesta que, bueno, que llega a todo Chile, que llega a todas las comunas de Chile, que representa de manera adecuada la ruralidad. Y en este caso en particular hizo el ejercicio que había hecho en años anteriores, que es el voto urna, que Sí. evita el sesgo del encuestador, ¿cierto? Que tú quieras inhibir tu voto frente a una persona Claro. que te está preguntando, Que es ¿cierto? tal cual, así como que Una marca una simulada. opción Y lo vas con y una urna en la Sí. mano y le entregas un papelito y la persona raya y deposita su voto en la Sí. urna. Y se aprovecha de la ¿cierto? presencialidad Ahora, de la medición. Aún así, interesante me parece, como análisis y como diferencial con respecto a encuestas telefónicas, encuestas online, que la encuesta del CEP con voto urna tiene 21% de votos nulos o que declaran que no votarían. En cambio, las encuestas telefónicas y las encuestas online están mostrando más o menos 10% de tasas de no respuesta. Entonces ese es un factor que me parece que es relevante e interesante de tratar de meterlo en la ecuación, porque tenemos un 20% de no respuesta. Claro. ¿Quién se está ocultando? Porque no vamos a tener un 20% de votos nulos en la primera vuelta. Entonces, ¿desde dónde a dónde se pueden mover esos electores? ¿De dónde están más cerca? ¿Se ocultó el voto Kaiser en la no respuesta? Es algo que evidentemente no tenemos cómo saberlo. Pero en general lo que muestra la CEP, como decíamos antes de irnos a pausa, es que es un resultado bastante similar y alineado Sí. con lo que ha mostrado las otras cuentas, salvo el fenómeno Kaiser que aparece subrepresentado en la CEP. Mira, ese voto oculto, a mí me llamó mucho la atención ayer en el debate Potú que todos hablaban con mayor intención al voto femenino. El voto Sí, oculto suele ser efectivamente. más presente El en las voto mujeres. indeciso es un poquito más mujer que hombre. Yo creo que en el caso que son factores distintos. Yo creo que, primero, el mercado de votos masculinos está muy competitivo porque Kaiser es muy masculino, porque Parisi es muy masculino. Los hombres generalmente votan por Kast es hombres. muy masculino. No, eso no es así. Yo creo que más bien los hombres están buscando un liderazgo de autoridad, de carácter, más firme en sus convicciones, más duro. Entonces tienen a tres buenos exponentes en ese eje. Y en el caso de Janet Jara creo que y de Beatriz Matei están buscando reforzar sus fortalezas, ¿cierto? O sea, en este último tramo de la campaña tengo la impresión de que están buscando destinar sus recursos a fortalecer tu fortaleza más que ir a tratar de tapar alguna debilidad. Perfecto. ¿Te fijáis? Que es más caro, que es más difícil. Entonces, en ese contexto me parece que esa es la razón por la cual tanto Jara como Matei apostaron al voto femenino. Y creo que en el caso de Parisi, que también hizo mucha referencia Mucho. a la mujer, es porque él se da cuenta que no es un mercado que para poder crecer 2, 3, 4 Sí. puntos que le permitan pasar a la segunda vuelta,
tiene que hablar a la mujer porque si no, no es suficiente. Exacto. El mercado de los hombres, de nuevo, es un mercado que está muy competitivo, que ya ha fijado con claridad sus posiciones, las mujeres tienen una probabilidad de cambio mayor. Sí. Oye, según la CEP, la pregunta ¿quién cree usted que será el próximo presidente o presidenta de la República? Esto es bien similar a lo que marcan las distintas encuestas. José Antonio Kast 37, Janet Jara 29, Evelyn Matei solo 8, Parisi 4, Kaiser 3, Enrique Ominami, May Nichols y Artés 0. Oye, ahí no hay mucha diferencia. No, pero en términos generales la encuesta CEP tiene que haber sido recibida por el comando de José Antonio Kast con una sonrisa de oreja a oreja. Sí. O sea, veamos algunos datos clave. En imagen positiva quedó como el mejor evaluado de los candidatos presidenciales. Subió 5,5 puntos en imagen positiva. Está empatado en primera vuelta con Janet Jara. 37 puntos en quién cree que será. Y más relevante aún, porque esto ha sido algo que el comando de Matei ha buscado instalar con mucha fuerza, que Matei es más competitiva que Kast en segunda vuelta. Bueno, la encuesta no muestra eso. 41-33, o sea, son 8 puntos de distancia Kast sobre Jara. Y en el caso de Matei Jara hay solo 4 puntos de distancia, 37-33. O sea, el CEP está diciendo que Kast es más competitivo que Matei en segunda vuelta. Sí. Entonces, es una muy buena encuesta para José Antonio Kast, distinto de lo que han mostrado las últimas encuestas semanales, CADEM y otras, digamos, que muestran un escenario mucho más móvil, mucho más competitivo, con un Kast con una leve tendencia a la baja. O sea, si solo existiera la encuesta del CEP hoy día, imagínense cómo estaría el comando de Kast. Imagínate. A mí me gusta siempre la lámina que trae el CEP de la evaluación de los personajes políticos. Sí. Yo no sé si me puedo equivocar, pero creo que Tomás Bodanovich nunca había estado primero y hoy día está primero Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú, Frente Amplista, sonó como candidato presidencial, Runner, no quiso. Que le ha sacado harto partido, no, ¿Sí? no es porque a mí me interesa el tema, pero le ha sacado mucho partido mediático al tema del running. Ayer hizo una corrida en Maipú. Y Cruzado estuvo en el estadio, Corrió, dijo estuvo ayer en en el el debate. estadio. Sí. Corrió Oye, la maratón de Valparaíso, de Viña también. Yo no sé si el CEP la había incluido antes, pero yo quiero decir que las encuestas de CADEM, cuando medimos personajes políticos, ahora no lo estamos haciendo por la elección, ha sido consistentemente el mejor evaluado. Imagínate. O sea, acá la correlación es alta. Qué difícil ahí porque uno podría pensar que es un personaje muy local, porque es alcalde de la región metropolitana, en una comuna si bien muy grande, pero pareciera ser que tiene conocimiento en regiones también. Sí, o sea, después de su triunfo aplastante en Maipú, que terminó siendo el alcalde más votado de Chile, Tomás Bodanovich hoy día yo diría que es un rostro nacional, con nivel de conocimiento alto, que de todas maneras lo pone en un primerísimo rol para los próximos 4 años. Vamos a ver si logra construir un liderazgo como para posicionarse como líder de la oposición. Yo lo veo un poco más complejo, considerando que iba a depender mucho de lo que haga o no haga el presidente Boric. Oye, y Cata, perdón. Y también del porcentaje que obtenga Janet Jara en la segunda vuelta. Yo creo que ahí hay una apuesta bien importante también de ella, Yo creo más no de su partido, por Claro, convertirse en un referente también de la oposición. Sí, pero a mí me pasa algo con eso. Si es que Janet Jara no gana, creo que el Partido Comunista va a buscar todos los mecanismos posibles para no posicionarla a ella. claro, para encerrarla. Estoy digamos. en la misma idea, sí, Oye, un Entonces, para eso datito. tiene que ganar. totalmente. Un datito antes de irnos a la pausa. En esta evaluación de los personajes, lo mencionaba Roberto, José Antonio Kast primero, 38, pero viene empatado con Evelyn Matei 37, Janet Jara 32. Y aquí un datito que me llama la atención, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, con 28. Aparece dentro de los primeros personajes evaluados, 1, 2, 3, 4, quinto. De hecho, en las alzas estadísticamente significativas, el que más sube es Desbordes, 9 puntos. Mira, lo que ha significado el despliegue en Makes y que fue muy criticado al principio de su mandato y que con el correr del tiempo parece estar haciendo una gestión, al menos mediáticamente y de conocimiento de la gente, bien importante. Estamos en Plaza Pública, en Radio Infinita, en Mega Noticias ahora. Nos vamos a una pequeña pausa y no se vayan porque viene Dato Bajo Llave. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública en Infinita, en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita. Palabras con poder. Esto es el Dato Bajo Llave de Plaza Pública en Infinita. Chan, chan.
tenemos dato bajo llave. Roberto lo viene preparando y no me dejó decir algunas cosas, yo te las voy a decir para anticipar un poco. ¿Ya? Introduce. Ya. ¿Usted está totalmente decidido a votar por en estas últimas 3 semanas? ¿Podría cambiar su voto? Janet Jara, solo un 9% dice que podría cambiar el voto, 91% que está 100% decidido. Kaiser ahí está muy alto también, 85% decidido, 15% podría cambiarlo. Y si nos vamos a los de más abajo, veamos con caso, 83-17, Matei 75-23, Marco Enrique Minami 54-44 y Mike Nichols 46-54. No mencioné a París y lo vamos a mencionar para que no se enoje, 79-21. ¿Qué quiere decir esta lámina, Roberto? Oye, a mí me parece súper interesante y quise traer este dato bajo llave en este contexto, porque visto así, como lo describe Rodrigo, y cuando se ve visualmente además, uno dice, bueno, hay poca probabilidad de cambio, ¿cierto? Poco movimiento, porque en general los 80% predominan, ¿cierto? En aquellos que dicen, no, yo me mantengo. Pero si uno lo ve de una manera distinta y consideramos en el fondo todos aquellos que declaran que podrían cambiar su voto, llegamos a que el 14% de los chilenos, 14% de los chilenos podría cambiar su voto en las últimas 3 semanas. 14%, si todos cambiaran, estamos en otra elección. Otra. O sea, es mucho para solo 3 semanas. Y en ese contexto es interesante que, en primer lugar, 3 puntos de Matei, o sea, 3 puntos de los 13 que tiene hoy día podrían cambiar su voto. 3 puntos de Kast podrían cambiar su voto, de los 20 que tiene hoy día. 2 puntos de Kaiser, de los 13 que tiene. 2 puntos de Parisi, de los 11. 2 puntos de Jara y 2 puntos de Harold Nichols. De los 4 que tiene, 2 puntos de Mike Nichols podrían cambiarse. Entonces, te das cuenta que es interesante porque en el fondo eso deja margen a que esta elección pueda moverse. Ese es el primer dato bajo la llave que me parece relevante. ¿Yo no podría decir ahí que el número de indecisos es distinto si uno le mete a esta medición? No necesariamente. O sea, no son indecisos, es gente que podría switchar su voto, ¿no? O sea, en el fondo muestra un voto más blando, ¿cierto? Más que indeciso. Hoy día dice Kast, pero podría votar por Kaiser. Entonces, o Kaiser podría votar por Kast. Entonces, en ese sentido es interesante porque imaginemos un segundo que la única pieza que se moviera es la de Kast. Yeah. ¿Cuántos puntos podría perder Kast de acuerdo a esta declaración? 3 puntos. 20 a menos 3 son 17. Kaiser tiene 13, sube esos 3, 16, o sea, quedan empatados. Muy volátil. ¿Te fijas? O sea, deja una elección completamente empatada. ¿Y quiénes son esos que se cambiarían? Bueno, eso también es otro factor interesante. ¿Quiénes son los que más se cambiarían? Principalmente jóvenes, un poquito más mujeres que hombres. Ya, lo que estábamos hablando anteriormente. De regiones, pero aquí viene la clave. El 50% de quienes podrían cambiarse las últimas 3 semanas se identifica como de derecha o centro derecha. Y el 50% no votó en las elecciones presidenciales del 2021, o sea, es el votante obligado, ¿cierto? Identificado con la derecha, que podría moverse de un lugar a otro en estas últimas 3 semanas. Ahora, ese es el dato bajo la llave número 2. Déjeme darle el tercero, que me parece que es el más relevante. ¿A dónde podrían irse estos votos? En el caso de Janet Jara, un 26% se cambiaría a Evelyn Matei, un 16% a Harold Mike Nichols y después viene un 24% a ninguno. Ajá. O sea, un poquito... Oye, Harold Mike Nichols, un movimiento, un poquito, uno de esos 2 puntitos, 0,05 se podrían ir a Matei. No más que eso. Los votos de Johannes Kaiser, esos 2 puntitos, ¿a dónde se podrían ir? El 60% se va a José Antonio Kast. O sea, ahí hay claramente una tendencia muy marcada. Los de José Antonio Kast, ¿a dónde se cambiarían? El 40% se cambiaría a Kaiser, un tercio se cambiaría a Matei. O sea, ahí se podrían dividir uno de otro. Los de Parisi, ¿a dónde serían los votos de Parisi? Ese es bien comentado, como que podría ser muy volátil. ¿No? Voto masculino, lo hemos dicho siempre. 44% sería a José Antonio Kast. Otro. De Evelyn Matei, ¿a dónde serían los votos de Matei? Un 35% sería José Antonio Kast. Eso es poco, ¿no? ¿Ah? Poco, ¿no? De los 3 puntos, un tercio, o sea, al menos un punto y medio podría. Pero mira, ahí moverse. se entiende la transversalidad de la coalición. Sí. Claro, el 35% se va a Kast, el 17% a Kaiser, el 13% a Jara, el 12% a Parisi. Lo mismo. ¿Te fijáis? Ahora, de nuevo, aquí los márgenes de error son chiquititos. Sí, claro. ¿Te fijáis? O sea, esto, se ve más tomémoslo para los que nos están escuchando bueno más como un juego, Roberto. más que como una cuestión que podría ocurrir. Y en el caso de Harold Mike Nichols, que es interesante porque te estaban marcando 4 o 5 puntos, un 36% sería a Jara, un 34% a Matei, lo que muestra un poquito, claro, estas posiciones más de centro-izquierda, socialdemócrata, ¿cierto? Más emocional quizás, como un poquito, se ideologiza el voto
a la hora de tener que tomar Claro, y unos el llamado de devolverle al alma a Chile y Bielsa, ¿te fijas? O sea, y de pero no un voto hacerse que el se Larry, divide- como dijo ayer. a Claro, propósito de- que se No le gustó divide esa mitad frase mitad. a Cast. A mí me parecía interesante de nuevo, este último datos de a dónde se van, los números son muy chiquititos, entonces son solo referenciales, pero me parece sí interesante decir que el 14% del electorado podría migrar de algún lugar a otro en estas últimas 3 semanas. Yo creo que en el caso de Janet Jara lo que hemos visto es mucha estabilidad. Pero, Oye, ninguno, en el caso de Janet Jara, claro, a ninguno. 24% Sí, ninguno. a ninguno. Entonces, en el fondo, yo veo poco margen de cambio en Jara. Sí. Y la pregunta relevante es: ¿qué pasa con Kast y qué pasa con Kaiser? ¿Qué pasa con Kaiser? Me quedo con esa. Oye, Cata, ¿qué crees tú que va a pasar en estas 3 semanas para mover la No me aguja hagas en esa relación a pregunta esto? tan difícil. ¿Qué puede mover la aguja? ¿Tú eres indecisa o estás decidida ya? No, te voy a preguntar Yo por quién. no decidía. Decidida. Sí, hace ¿Tú, rato. Roberto, decidió también? ¿O indeciso? Pero me ha costado. Yo soy un indeciso permanente. Permanente. Tenéis que decir ¿Y tú? eso por la encuesta. Yo estoy ¿Robito? decidido. ¿En serio? Sí. estoy Nosotros decidido. estamos decididos que vamos a tener que trabajar ese domingo, No, eso, sí o sí. eso está claro. Sí, está claro. Roberto también. No, yo los domingos hago asado. Sí. Sí, qué rico. Y me imagino que contestas WhatsApp todo el día porque todo el mundo te debe escribir. Nosotros ¿Ah? hablamos con Roberto Sí. todo el fin de Todo semana. el fin de semana. Oye, Sí. yo creo que estas semanas que vienen, franja, son entrevistas que van quedando, ya no queda más debate. Quedan Viene dos, sí, quedan Archie, dos, po. Sí, que andó Archie y Archie. Anatel. Archie Sí, la Yanatel, próxima po. semana y Anatel. Sí. Ya, pero no hay más debate en el fondo de los específicos de cada canal. Ah, la no, semana no, no, que claro, claro. quedan los nacionales. Archie y Anatel, yo tengo la sensación de que los debates ya no mueven tanto la aguja, la O sea, verdad. Siento han que sido empate a lo cero. más inocuos que hay, se conocen tanto ya además entre ellos que no hay ninguno que esté dispuesto a Pero arriesgar. yo le tengo fe al Danatel, fíjate. Sí, bueno, es que ya ahí es lo último, como Es que que por se eso. queman los últimos cartuchos. Claro, es que no te quedan más. Po. Sí. O sea, en el fondo el Danatel es tu última posibilidad de generar algún cambio. Y ahí como el más disruptivo podrían ser, bueno, los más disruptivos de siempre, particularmente Marco Enrico Minami, que le ha ido muy mal en general en las mediciones. Yo creo que los más disruptivos en Anatel O sea, los que tienen son más que Kaiser y arriesgar. Parisi y Matei para tener que Matei. apostar a algo. Sí. Veamos el debate de Pero va, anoche, entonces. quedando eso y nada más, po, ¿o Nada. ¿no? Nada más, pues veamos el debate de anoche, porque lo mencionan ustedes. Trabajo territorial, no sé si queda Sí, como queda. importante. Ahí tengo algunos Puesta a datitos puesta, de no sé cómo si se van a mover. ¿Servirá de algo? Sí, En esta vamos a ver. última Ayer el debate... Oye, en eso, Casa anunció cierre de campaña en Movistar Arena. Se quiere Sí. pegar un Milei, ¿ah? Sí. O sea, eso me parece. O sea, si llenan un Movistar Sí. Arena, efectivamente me parece Y que que es tiene un. impresionante, no sé si has fijado en las últimas un efecto. imágenes de sus actos de campaña. Muy masivo. No, muy masivo, pero además una puesta en escena Sí. muy gringa, en Muy el bien sentido como pensada. de, sí, Todas las banderas atrás. todas las banderas atrás, el súper presidencial, ayer era el vestido más presidencial de todos, Sí. con una corbata como más propia de presidente, sin color, como alternativo ni nada. Y siento que la apuesta de él es mostrarse así de ahora en adelante. Sí. Con bueno, lo que Estadista. sí también la encuesta, toda la Lo- gente, lo que te decía la yo. mayoría piensa que él va a ser el próximo Que en el presidente. comando decían, vimos a un presidente y 7 candidatos. Yo vi el ¿Quién debate decía ayer. eso? Del comando de casa. Del comando de casa, Ah, sí, bueno, del comando claro. de casa. Sí. Oye, yo lo vi ayer con detalle, me junté con mi equipo porque si no uno se queda dormido, ya es muy tarde, está muy cansado. Me junté con mi equipo de política a verlo, con Matías de la Masa también de Radio ¿Pero le Infinita. invitaste a algo? ¿Unas pizzas? Unas pizzas. Ya. En verdad no invité nada, las pizzas las puso Matías de la Masa. Ya, Eric. Sí, no. Yo tenía un pack sí de cerveza sin alcohol. Porque había que manejar después. Ese fue mi aporte que me las tomé yo nomás. Bueno, más allá de eso, yo creo que es el debate más fome que hemos visto. No es culpa de Canal 13, porque creo que Iván Valenzuela y la Solo Neto estuvieron bien en intentar llevar las respuestas a algo. Iván Valenzuela se enfrentó con Marco Enrique Minami, le vamos a dar un minutito para analizar eso. El formato creo que fue muy engorroso, que esos tiempos muy cortados, cuando aparecían los 8 en pantalla, no permitían desarrollar ideas, pero quizá el principal problema es que fueron todos de guante blanco. Nadie quiso Sí, arriesgar salvaje. nada, salvo Marco Enrique Minami, pero contra los periodistas. Franco Parisi. ¿Vieron, a propósito de eso, la última franja de Sí, Marco? la de los periodistas. La de los periodistas. Sí. Sí. Fue a por Mochati, Mónica la Rincón, Mónica Rincón, Pérez. la Mónica Pérez y la Matilde Burgo. Sí, los puso ahí, ¿no? Con inteligencia artificial y recordando algunos episodios de entrevistas. De hecho, la de Mónica Pérez en TN me tocó estar ahí. Qué en mal, esa igual época. siento yo como desde la tribuna del lugar de los periodistas, enemistarse así con los periodistas. Yo no Aquí. sé qué gana un candidato con eso. Siempre hay una estrategia detrás, pero yo de verdad que no la entiendo. O sea, Contra no el sé poder, si los ¿no? periodistas No sé. van a responder. Me parecería que no debieran, No pero... debiera. o Pero sea, a Iván Venezuela lo y él trató de no hizo lo tener mismo ética. ayer. Él, Sí.
Lo trató como, o sea, dijo Sí. el periodista falta de ética. Hizo lo mismo ayer con Iván en vivo. Eso, O sea, claro. exactamente lo mismo. Sí, no, o sea, hay una dureza ahí que no sé por qué. Obviamente lo que intentó marcar Bueno, Marco frustración Enrique Minami también son los 12 entendamos años. que está marcando un 1% y él creo que tenía una tiene que expectativa hacer algo. diferente. Claro. Se le nota. Hay frustración. Eso fue Marco Enrique. ¿Cuánto marca en la CEP? No me di cuenta. es- Lo voy a revisar. Ya, Está revísalo por último mientras. también. Yo lo voy a buscar. Ya, yo 2 búscalo por o mientras. 1, yo lo Porque acabo de ver. hablábamos, A ver si la Cata va ganando o no. vamos a decir, porque tenemos una Según la cuenta sobre CEP. la mesa ahí. Pero no vamos a contar de qué. Oye, Eduardo Artés intentó mover un poquito la aguja, pero hacia su redil. Bastante duro, diciendo que iba a haber básicamente una revolución, sé que ganaba la derecha. Cata Eh, tiene un problema. Defendió el BRICS. Atención. A ver, ¿cuál es el dato? El orden completo era Kaiser 6, ¿cierto? Sí. Mike Nichols 2, Marco Enríquez 2, Artés 1. Sí, 2-1. Duplica Marco Enrique Artés. Ah, es por mi apuesta. Que tenemos ahí una polla. Pero Que- no hablemos de eso. No hablemos en detalle de eso. Oye, ya. Parisi, a mí me tiene aburrido con el no más facho, más comunacho, Parisi la moneda, PDG al Parlamento, como que ya demasiado reiterativo, pero Pero se la jugó con abrió el debate con el retiro. sí, A pesar que un retiro que es cuestionado. No, y de acuerdo al fondo a lo que dice, yo creo que un poco tramposo, porque dice que es un retiro para las 2 millones de mujeres que están endeudadas en DICOM, pero que probablemente esas 2 mujeres endeudadas en DICOM no tienen fondos de pensión. Se le acabaron ya, no lo tienen sacó ahorros, todo. y ya sacaron 4 retiros. Entonces yo ahí me quedó esa duda, pero se la jugó directo. Yo creo que en eso trató de marcar un punto, evidentemente hablándole a la mujer, tratando de cerrar esa brecha que tiene con respecto a los hombres. Estoy completamente de acuerdo que el debate fue una lata, pero algunas lucecitas tuvieron, sobre todo me parece que en el caso de París y con el quinto retiro, que el quinto retiro, o los retiros en general, son populares, ¿te fijas? Sí. Sí, po. Sí, no, tuvieron un arrastre tremendo. Oye, Cata, ¿y cómo viste a los líderes? Janet Jara, José Antonio Cast. Es que guante blanco, como tú decías, y me pareció que además me llamó mucho la atención el tema del vestuario de, las cosas, ambos. Porque Claro. comunica. y de ambas, o sea, las dos vestidas iguales. Qué lata que se vistieron de Súper blanco las dos, fome, ¿no? encontré como que. Oye, pero, mala pero, coincidencia. pero hubo un cambio, o sea, hubo una estrategia de parte de Jara y de Cast de no enfrentarse mutuamente. Sí, y ¿sabes qué me pasó otra cosa? ¿Fue una decisión o fue propio de Yo creo que de fue la una dinámica decisión, del porque debate? yo creo que pisar el palito en este momento, que va quedando tan poco, es un riesgo demasiado grande para los dos. Demasiado grande. Y lo otro que me pasó, que encontré que Jara estaba muy condescendiente, por así decirlo, con otros candidatos cuando hacía preguntas, como poco incisiva, poco arriesgada, y buscando un poco match con algunos candidatos. Yo creo que están Buscando pensando votos. mucho Buscando votos para la en cómo segunda ampliar vuelta. la base para la segunda vuelta. Mm. ¿Me puedes contar, por favor, de tu plan de salud? Que mi equipo lo revisó y nos llamó la atención. ¿Cómo lo piensas hacer? No, O sea, ¿cuándo has visto una pregunta con ese tono a un rival? Bueno, y la pregunta de Casa Matei. eso te iba a decir. La pregunta de ese Casa fue, Matei. fue Regalada. un bandejeo. Sí. ¿Ah? Fíjate Sí, que le me tiró pasa flores. eso, que Sí. al final hay poco... Bueno, quizás es bueno para poder conocer las propuestas programáticas de cada uno, pero poco juego. Y yo diría que tampoco hubo propuestas, sí, algunas, pero no confrontaron propuestas. No confrontaron Nadie le dijo, ya, pero eso no se Pero puede si al final están hacer. todos de acuerdo, po, hombre. Si al final si eso es lo que está pasando en esta elección. ¿Sí? Si ¿Están desde el todos Partido de acuerdo? Comunista a los nacionales libertarios creen que hay que resolver los problemas de seguridad y crecimiento. Pero me parece que es un milagro. Y hay que cuidarlo. O sea, oye, po. si tuvimos 2 procesos constitucionales donde no fuimos capaces de poner de acuerdo en nada, y ahora viene una elección presidencial en la cual estamos de acuerdo en todo. Yo creo que en el fondo eso es un efecto relevante que tenemos que saber cuidar, fíjate. ¿Y cómo eso hace marcar diferencia entonces? Bueno, se hace difícil, po. Y sobre todo para Janet Jara en una segunda vuelta. Porque ¿cómo le ganas tú una segunda vuelta que se trata sobre seguridad y crecimiento al que sea el candidato de oposición que pase? ¿De dónde va a construir votos en segunda vuelta? Y por lo tanto, en el fondo, la apuesta de Jara tiene que ser que la brecha en primera vuelta entre ella y quien lo siga tiene que ser lo más amplia posible. Y eso lo están consiguiendo. Oye, estamos en Plaza Pública, en Radio Infinita, también en Mega Noticias, como debut, en la televisión también. Seguimos escuchando todos los detalles que trae Roberto Isixson. Analizamos Plaza Pública en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo. Bueno, ya de vuelta con mucha información, se nos ha pasado muy rápido el tema, nos quedan algunos minutitos todavía para cerrar lo que está ocurriendo. Oye, hablaban ustedes también, y con la Cata hablábamos de Kaiser y las redes sociales. Yo estoy buscando un dato que me mandaron por ahí,
del impacto de Franco Parisi, que él lo mide habitualmente cuando tiene una participación televisiva. Me decían que estaban creciendo en redes sociales de forma increíble después de TVN y después del candidato, el programa de Mega. Que claro, son programas con harta visualización, pero después del debate, 38 millones de visualizaciones a los cortos que él tiene. Reels, ¿cierto? Lo dividimos entre Reels, publicaciones y historia. Los Reels tienen un 56%, pero en general llega a 38 millones. ¿Cuánto? Hagamos el versus, Cata. ¿Redes sociales o franja? ¿Qué mueve? Redes sociales. Por lejos. Por lejos. De todas maneras. ¿Y quién se informa por redes sociales o es tan transversal? Porque en nuestra generación, a ver si me equivoco, nos vemos más Hoy día redes Instagram, sociales, ¿no? todo el mundo. Sí. se informa No, por pero redes yo creo que sociales. depende. O sea, hay redes sociales. YouTube es una red social de mayores de... O sea, es transversal, pero muy fuerte en los mayores de O sea, 55. el Cast 1, Cast 2 Kaiser es YouTube. fue redes sociales, TikTok, y Kaiser es YouTube. Es YouTube. Y ahora Instagram se suma y cada uno tiene Y sus Parisi, particularidades. en su mejor momento Parisi también. es fuerte en Facebook, También. particularmente fuerte en Facebook. Entonces cada uno va tomando sus nichos y encontrando las maneras de comunicar. Pero nosotros lo medimos hace, no sé, un mes. Lo más influyente hoy día son los debates, con mucha menos relevancia que el 21. Las redes sociales en segundo lugar, duplicando su relevancia en comparación al 21. Y en tercer lugar, la tele. Increíble. Los noticieros, los matinales Las en su entrevistas. conjunto. La franja, muy poquito. Eso. Las encuestas, muy poquito. Ya, pero digamos que nosotros sí, pues la plaza No, pública. la radio sí. La pues, radio No, la viene. plaza sí, pública. no, la radio sí. Pero es que bueno, que yo creo que Además interesante. que Oye, a también propósito, las redes voy a sociales. hacer mi queja semanal, pero a propósito de la veda que prohíbe la difusión de encuestas electorales, no vamos a tener que estar hablando de pera y manzana el próximo lunes, porque no podemos publicar ni difundir encuestas electorales a partir del viernes. Y más encima el viernes es feriado. O sea, obviamente nosotros por lo menos no vamos a hacer No nada. tenemos más plaza pública. No, yo diría que no, salvo que ocurriera algo que nos movilizara a Roberto, publicar en ¿cuál quería feriado. mandarte la encuesta? Vamos a tener que hablar de. ¿Nos podemos meter en un lío? Tenemos que hablar de frutas y verduras, no sé, Sí, pues, ¿cachai? sí. Cambiando la feria. Podemos No. hacerla desde la feria la próxima. Sí. Vamos a tener que reportear Gracias. harto para la otra semana. Oye, pero lo que yo quería decir con eso es que se prohíbe la difusión de encuestas electorales, pero no han terminado los debates, ¿cierto? Queda Archie, queda Anatel. La franja sigue andando. Los programas de tele siguen existiendo. Las conversaciones en redes sociales no te las prohíben. Entonces, ¿por qué con las encuestas? ¿Por qué los medios los diarios pueden seguir publicando columnas y opiniones? Toda la razón. Nosotros podemos seguir conversando en la radio, en el trabajo, con la Sí. familia, y no pueden haber encuestas. O sea, es profundamente antidemocrático. Le hace un daño a las encuestas también, porque sabemos que la más predictiva siempre va a ser la última. Entonces genera una distorsión gigantesca. Yo estoy indignado. ¿Y la experiencia Siempre me internacional qué indigno. dice? La experiencia internacional dice que los países con mayor profundidad democrática, como Estados Unidos, Alemania, Australia, países que nos deberían gustar, tienen o 0 o 1 día, o horas. Luego hay otros que tienen 3 días, que uno podría decir, ya, bueno, puede ser razonable 3 días. Y luego hay otros que tenemos 15, que son los países con la mayor restricción a nivel global. Le vamos a poner cortina al reclamo semanal de Eso. Roberto Isixson ya a Por esta favor. altura. Sí. Oye, les decía, y lo mencionaron ustedes, la franja de Marco Enrique, ayer bien incendiaria, pero ¿dónde se quedan? ¿Qué franja es la que más les ha gustado? No quiere decir que vayan a votar por él, pero ¿cuál te ha llamado más la atención, Cata? De todos los candidatos. ¿De la franja? ¿Sí? La de Meo por lo disonante, por el uso de la inteligencia artificial, por su mensaje. No siento que conecte tampoco emocionalmente. Él está desde un lugar con tanta rabia todavía, a pesar de que la semana pasada fue absuelto y se metió de nuevo en ese jardín en el debate. Creo que esa me ha llamado la atención por lo buena que han sido además sus otras campañas. Marco, cuando partió, Sí, claro, o sea, esa Era de un cineasta. era muy buena esa franja. Me ha llamado la atención también como lejanía de la imagen de Evelyn Matei, como ella, su figura, lo poco que aparece en algunas franjas. Y lo otro es Parisi proyectándose al 2030 en la franja de la semana pasada. Me llamó mucho la atención, como verlo como con el 2030 abajo y en como el tema del puente y del no, como de volver, también desde un lugar como muy enrabiado, enojado, como ha sido también la tónica de los Anti-establishment, comunachos y los fachos y eso.
Eso me ha llamado la atención. Yo ¿Y a no, ti? yo no voy a ¿De decir Roberto? cuál me gusta más, porque no No, puedo. a mí no me ¿cierto? gusta Que tengo que ninguna. abstenerme de esa Ninguna me declaración, gustó. pero sí creo algunas cosas, que se nota al menos que la de Janet Jara y la de José Antonio Cast tienen más presupuesto. Sí, eso es Yo creo verdad. que eso es un dato, ¿cierto? Hay mucha más grabación en terreno, mucha más locación. ¿La de Casi Matei? La de Casi Jara. Y Jara. Casi Jara. Están mejor financiadas y creo que están planificadas de una manera distinta y buscan claramente reforzar en el fondo lo que son y su identidad. Creo que la de Kaiser, con menos presupuesto que las otras dos, ha logrado mover algo, ¿cierto? Como que le da más visibilidad a lo que busca representar, ¿cierto? Lo nuevo, lo radical, lo directo, la energía. Y desde mi punto de vista, la de Matei efectivamente como que no termina de cuajar, ¿no? Sí. Ha sabía tenido que- buenas piezas. Sí, yo sabía que están Buenas muy preocupados piezas. con el tema de las redes sociales. Buenas piezas, Con pero esa conexión. a otras no tan buenas. Yo, creo que le faltó lograr coherencia. Sí. Sí. Y bueno, yo creo que efectivamente el problema de las redes sociales ha sido un dolor de cabeza Para para, ella, sí. Chile Vamos de manera estructural. Muy Oye, importante. veamos las cifras, pues, porque Plaza Pública midió la visibilidad de la franja. 60% la ha visto. Harto, ¿no? Sí, pues. Sí. Ponte tele, pues. Sí, harta tele. Porque en el plebiscito, por ejemplo, el 2023, 51, Consejo Constitucional, 43, era distinto. Canal de información la vio en directo por la tele. Después por redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok u otra. Por noticias en televisión, claro, porque nosotros muchas veces hacemos un Claro. compacto, mostramos los momentos más polémicos. O la gente se confunde, que está viendo la noticia y le pasan el... Claro, leerla en diario, bueno, claro, radio y diario no la están viendo, así que tiene sentido. Y la gente dice que la mejor franja es la de Janet Jara. Luego José Antonio Cast, de ahí Johannes Kaiser, efectivamente por sobre Evelyn Matei, Parisi, Harold, Marco Enríquez y Eduardo Artés. Pero fíjate que hagamos el ejercicio nuevo de compararlo con su intención de voto, que es lo que yo creo que es interesante. La de Jara es la mejor, pero con un 21%, ¿no? Sí. Y ella está marcando 16. 27. O sea, 27, tienes razón. Claro, de 16 el 27 a ganador del 21 debate. dejaste en la mesa 8 puntos. Que votan por ti y que no crees que es la mejor. Cast te está marcando 20 y la franja 19. marcó 19. Encontré muy Dejó 2 actual la puntitos. franja de Jara. ¿Te fijáis? Entonces, ya, Sí. no hay un gran efecto. Luego la de Kaiser está En 17, y él está marcando, 14. entonces está ganando. Está ganando. ¿Te fijáis? O sea, Kaiser ha ido construyendo algo diferente que le atrae desde los debates y desde la franja, que no ha logrado Sí. ni Jara, ni Cast, ni Evelyn Matei. Los planos de Kaiser son súper cerrados, frontales. Muy él. Es muy, sí, muy cercano. ¿Cachai? O sea, el mensaje de él permea, captura, tiene una posición de cámara y un tiro de cámara que le favorece mucho más. En cambio, estas imágenes como etéreas, donde se ve la candidata o el candidato como lejano, caminando, como... Eso al final no te engancha. Si tú agarráis las redes sociales, tenéis la pantalla del teléfono encima y te hablan directo. No, yo creo que ahí él juega y toma una posición a la delantera que le favorece, le ha favorecido. Mira, oye, yo les quiero traer algunos datitos de lo que van a hacer esta semana. Ah, Ya. Porque importante. estuve ahí Queremos reporteando con algunos. Algunos son más esquivos para contar información. Pero, por ejemplo, el personaje del que estamos hablando durante todo este programa, porque amerita, de acuerdo al resultado de la encuesta, Johannes Kaiser. Hoy día en Valdivia. Luego un recorrido por el sur. Ay, no me abrió el mensaje de mi datero de ahí. Déjame abrirlo acá. Pero el sur, y ojo que ha ido mucho a Temuco, ¿eh? Que bueno, tiene la hermana candidata senatorial. Claro, y además Que debería que elegirse, ¿ah? era un reducto republicano ese. Sí, pero de nuevo, que la diferencia entre republicano Es y la nacional misma libertario es demasiado difusa, ¿no? Ya, partieron en Valdivia, después van a estar en Santiago, van a estar planificando la estrategia y ensayando los debates. Eso es parte de lo que van a hacer esta semana. Archie y Anatel como las prioridades. Están preparando capítulos especiales para la franja, para los últimos días. Paralelamente, un video de cierre de campaña como el evento final que van a tener ellos, que todavía no han resuelto bien o no han comunicado bien dónde va a ser. En el caso de José Antonio Cast, también va a tener un despliegue regional. Va a enfocarse en preparar, y eso lo está haciendo su equipo más bien, el Movistar. Tú decías, cierre de campaña el Movistar Arena. Lo había hecho solo Piñera antes, ¿no? Yo creo, ¿no? Yo creo. Sí, solo Piñera, que fue un tremendo... Le pido a Dios, dice Piñera en Sí, ese. po. Es una frase que está que lo pueden revisar ahí en redes sociales. Sabéis que me contaban que para el cierre de campaña, el encargado, no sé si le gusta que lo diga, pero es Antonio Barquesi. Y la expectativa del comando
es que entren 10.000 personas y queden 5.000 afuera. Imagínate. Así es la apuesta ambiciosa. Y en eso están trabajando harto. Y también preparando debates. Hay un equipo ahí de comunicaciones del comando de José Antonio Kast que lidera Cristian Valenzuela y que es parte de lo que ponen como prioridad por estos días. O sea, le dan relevancia al debate. ¿No se ha arrepentido de venir al candidato? No se ha arrepentido todavía. No ha dicho que esto es una clásica jugada, porque no dicen que no, pero tampoco dicen que sí. Nosotros tenemos espacio guardado, le paso el aviso de nuevo, se lo hemos pasado por todos lados, pero todavía no lo han resuelto. Porque ellos habían definido temprano, de hecho tampoco van a matinales, de no entrar en el lado más humano del candidato, sino que en el de las propuestas, porque Chile hoy día lo que quiere es un candidato duro, digamos. Esa es la estrategia. Bueno, vamos a ver cómo les va. ¿Qué pasa con Janet Jara estos días? Hoy siempre hace vocería los días lunes, pero esta vez va a hacer vocería el día martes, mañana. Esta va a concentrar el despliegue territorial en Santiago, que es donde dejó, no votado, pero donde le dio más prioridad a regiones en su minuto. Hoy día lo va a hacer más en la región metropolitana, donde está el bolsón de votos más importante. Matei, hay una intención de parte del comando, que me imagino que la están dibujando, en ir a los sectores populares, donde la gente va a votar de manera obligatoria. Que es una de las falencias, ¿no?, en las mediciones según las encuestas, que no tiene ese voto hoy día Evelyn Matei. Entonces, buscar ese voto es una de las prioridades. En el caso de Marco Enríquez Ominami, va a presentar la denuncia, o la iba a presentar hoy día, me perdí ahí con la información. Viaja a Rancagua, sorpresas en la franja, vienen más. Más ¿sí? Sorpresas en la franja, así me contaban. Y vienen más denuncias respecto al caso Secuen. Mira. O sea que ahí va a tratar bueno, de tener... Bueno, que igual, y es un punto ahí, porque le ha servido usar la inteligencia artificial, le ha servido darle a los periodistas, le ha servido, porque finalmente estamos hablando de él, que eso es lo que a él más le conviene en esta etapa, ¿no? Ahora, ¿cuánto pero no le ha servido mucho para sumar votos. No, pues pero... Muy de elite su pelea, ¿no? Sí. Sí, demasiado hablándole a nosotros, digamos, a la gente interesada en la política. Sí. Parisi va a visitar la FEN, vuelve a su casa en los próximos días. Va a tener una actividad ahí bien interesante que se las cuento después, pero ¿qué? porque no la puedo contar todavía. No. Así que eso, se nos pasó el tiempo volando. Oye, estuvo muy bueno. entretenido el programa. ¿Sí? Bien. ¿Les gustó? Sí, Pensemos mucho. bien qué vamos a hacer el próximo lunes, chiquillos. No, pero vámonos a la vamos a feria. hablar de fin de semana, juega la Católica el sábado. Yo te ¿Qué propongo con- adelantar algo a las 5C. ¿Te 5C? tinca? Ah, sí, eso. No, sí, siempre vamos a traer alguna Comentemos solución. qué, Vamos qué a se pensar hace algo. después de las votaciones. Eso. ¿Cómo va a ser ese día? ¿Cómo va a ser la transmisión de Mega Infinita? Sí, pues. Eso. todo Les eso. recuerdo sí que está prohibido publicar y difundir, pero no está prohibido hacer. Sí. Así que Roberto dice que sigue trabajando. No Así pares. nosotros hasta el también. último Este hombre día. no para, y nosotros igual. Muchas gracias nuevamente. Disponible en Mega Noticias, en Radio Infinita, en nuestro canal de YouTube, Spotify. Van a estar todo este programa para que lo puedan revisar. Interesante que lo escuchen porque esta sí que es semana clave. Un abrazo a todos. Chao Roberto, chao Cata. Nos Chao, vemos, chao. gracias. Aquí termina Plaza Pública en Infinita. Arrancamos la semana con los datos que mueven la agenda con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo por Infinita en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita. Palabras con poder.